Y ahora vamos a continuar con la siguiente presentación. Don Gerardo Hernández Naranjo y don Héctor Solano nos van a hablar sobre el gobierno y la relación entre poderes. Don Gerardo Hernández Naranjo es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas y del Centro del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. Don Héctor Solano Chavarría es politólogo y comunicador, ha sido profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como consultor en comunicación estratégica vinculada a procesos populares y de izquierdas en diversos países de América Latina. Les pido por favor que puedan encender su cámara, si tienen que compartir alguna presentación, ya tienen habilitada la función y les cedo la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a Iván y a David por organizar este evento y por la invitación. Compartimos el criterio de que es muy relevante hacer este tipo de análisis, este tipo de reflexiones, sobre todo en un contexto donde se ha cerrado mucho, paradójicamente en un gobierno del PAC, o en un periodo de gobierno del PAC, las opciones y las posibilidades del disenso, ¿verdad? De la crítica, de plantear alternativas a las políticas públicas que se están impulsando. Nosotros vamos a hacer una exposición centrada en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto que aquí hay un juego también con el Poder Judicial, pero nos vamos a concentrar por ahora en lo que han sido las relaciones Ejecutivo-Legislativo para este periodo. Y en una línea de punto de partida, ¿verdad? Donde se trata de ver esto como proceso histórico, ¿verdad? Como procesos donde se van gestando tendencias, se van dando pasos, no como modificaciones abruptas o totales en el modelo, sino más bien como una disputa permanente que estamos viviendo entre Estado Social de Derecho y Estado neoliberal, al menos desde hace 40 años, pero también en perspectiva de más largo plazo, como bien lo planteaba Iván, la disputa sobre la construcción de estatalidad como un todo, es decir, entre distintos perspectivas, intereses y actores. Entonces, vamos a empezar con algunas referencias de orden teórico, luego vamos a hacer referencia a cuáles son las condiciones institucionales y coyunturales de la relación entre el Ejecutivo y Legislativo, luego nos vamos a referir a algunos casos específicos que consideramos de los más significativos en términos de afianzamiento de políticas neoliberales, y haremos un cierre con algunas líneas de reflexión para que podamos conversar. Así que le doy entonces el pase al compañero Héctor, agradeciéndole además que esté acompañándonos desde Bolivia. Gera, muchas gracias. Y bueno, también agradecer la oportunidad de participar en esta actividad. Y felicitar también a los organizadores, porque creo que estos debates desgraciadamente no los tenemos todos los días en el país. Hay una predominancia de otros enfoques en relación a cómo se caracterizan los problemas nacionales. Y entonces, en buena medida, que discutamos el neoliberalismo, a pesar de que algunos digan que no existe. Pero bueno, entrando en materia, se escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, en materia, nosotros, si bien este no es un trabajo teórico sobre neoliberalismo, ni mucho menos, es un trabajo más acotado a la caracterización, como decía Gerardo, de casos que hayan sido emblemáticos durante el actual gobierno. Sí quisimos hacer un esfuerzo de mapeo parcial de la discusión sobre neoliberalismo
un poco para poder tener una noción más clara sobre cómo caracterizar el Estado neoliberal, si es que efectivamente, como bien decía Iván en su intervención, entendemos el neoliberalismo como una construcción de carácter histórico. A partir de la revisión de algunos autores como David Harvey, Luis Wacant, Robert Castell, hemos identificado, y un poco la idea es discutir los casos que vamos a ver más adelante, sobre la base de 4 clivajes o 4 nudos que nos parecen que son los determinantes a la hora de caracterizar a un Estado como más o menos neoliberal. El primer clivaje, el clivaje entre lo que sería el fomento a la producción y el empleo versus el fomento de la financiarización. Un segundo clivaje que vendría siendo el fomento de lo público versus la tendencia a la mercantilización. Un tercer clivaje, que es el que más, de hecho, creo que nos preocupa a todas y a todos, es el clivaje entre la lógica de la redistribución de riqueza y la lógica de la concentración de la riqueza. Y un cuarto clivaje que refiere a la contradicción o a la tensión entre la tendencia a la redistribución del poder o la distribución del poder en la sociedad frente a lo que sería la concentración del poder social en pocos grupos de carácter económico, político, élites. Si quieres pasamos a la siguiente, Gerardo. Esas 4 lógicas, a criterio de nosotros y bastante en la línea de lo que señalaba el profesor Iván, al momento actual dan cuenta de una dinámica de yuxtaposición entre 2 lógicas de estatalidad. La estatalidad que responde, digamos, a la lógica del Estado Social de Derecho, que fue hegemónica, digamos, de entre la década de los 50 finales y principios de los años 80, y la lógica del Estado neoliberal, que sería la lógica hegemónica, digamos, del momento de la segunda mitad de la década de los 80 a la actualidad, con los cambios en términos de patrón de acumulación que todas y todos sabemos fueron experimentados en Costa Rica. Lo que nosotros planteamos a este respecto es que no es que la lógica del Estado neoliberal haya sustituido la lógica del Estado social de derecho. Son 2 lógicas que se yuxtaponen y que tensionan entre ellas cuando ocurren ciclos de política pública, como veremos más adelante, de manera que seguimos en una especie como de empate catastrófico en el cual, si bien es cierto, las posiciones neoliberales avanzan, las posiciones del Estado Social de Derecho preservan algunas posiciones, tanto política como imaginariamente. Entonces, por ahora lo dejamos hasta acá y dale vos, Gera. Gracias. Hecha esta introducción más de orden teórico, nos pareció también importante considerar cuáles son condiciones de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en términos de lo que es nuestro presidencialismo y del rol que tiene en nuestro sistema político nuestro Parlamento, ¿verdad? En ese sentido, quisiéramos señalar que en Costa Rica hay un presidencialismo engrandecido simbólicamente en el imaginario social y político, en nuestra cultura política. La figura del presidente y de la casa presidencial ocupa un lugar mayor incluso que el que ocupa el Parlamento. Esto tiene que ver con razones históricas, entre ellos la centralidad que tienen las elecciones presidenciales, ¿verdad? Pero también tiene que ver con trayectoria histórica donde la figura gobernante, sea electa o sea un caudillo o incluso en nuestra historia los momentos autoritarios o de dictaduras, ha sido muy importante la figura de quien ocupe la casa presidencial, ¿verdad? Pero creemos que ese es en el imaginario un presidencialismo que es más grande de lo que el presidencialismo es institucionalmente hablando, es decir, en el diseño institucional, donde pues la literatura académica comparada lo caracteriza como un presidencialismo débil, en el sentido de las capacidades que tiene para gobernar o para tomar decisiones en comparación con otros sistemas presidencialistas, donde los presidentes inciden incluso más directamente hasta en nombramientos a nivel del Poder Judicial, por decir algo. Sin embargo, con todo y que es institucionalmente débil, también es cierto que
tiene poderes que son muy relevantes, entre ellos la constitución del gabinete, es decir, el presidente puede nombrar su gabinete sin consulta al Parlamento, ¿verdad? La posibilidad de impulsar políticas de gobierno en un aparato estatal que es significativo todavía, es decir, que sobrevive al embate neoliberal en términos de organismos que son empresas públicas, organismos de servicios, organismos que desarrollan distintos campos de política pública. Es decir, nosotros tenemos un aparato estatal que sigue siendo robusto, si bien ha sido menguado justamente por las políticas neoliberales. Tiene poderes relevantes en términos de la iniciativa de ley que puede tener, por ejemplo, en las sesiones extraordinarias o en la reglamentación de las leyes. Es decir, sí es un institucionalismo, un presidencialismo institucionalmente débil, pero con poderes muy importantes para tomar decisiones y para impulsar políticas. Y en tercer lugar, hay que considerar que es un presidencialismo debilitado coyunturalmente. En primer lugar, como resultado histórico justamente de las políticas neoliberales, donde el aparato estatal se ha visto limitado. Es decir, el margen de maniobra, el margen de acción, el margen de ejecución de política pública de los presidentes actualmente es mucho más reducido que el que tenían en los años 70, ¿verdad? O en otros momentos de nuestra historia. Está debilitado también por la situación fiscal, sin duda, ¿verdad? Que es una limitante, lo decimos coyuntural en el sentido de que esta es la situación más apremiante en este momento, pero que se ha venido gestando de alguna manera también por condicionamientos estructurales de nuestra estructura tributaria y por las políticas neoliberales también, que no han permitido gravar de manera digamos, más eficaz y más eficiente la generación, sobre todo a nivel de las grandes riquezas. Y por otro lado, es un presidencialismo debilitado por la fragmentación partidaria, por los resultados electorales e incluso a nivel de la opinión pública, ¿verdad? Entonces, por el otro lado, en la Asamblea Legislativa es un poder donde hay mayor capacidad o donde está el mayor poder para la construcción de políticas de Estado, ¿verdad? En el Poder Ejecutivo están más las políticas de gobierno, pero es aquí donde se pueden hacer las reformas, y se hacen, de hecho, las reformas de mayor impacto y de consecuencias de más largo alcance, ¿verdad? Y de profundidad. Eso no está en manos del presidente, está en manos del Poder Legislativo, aunque como vamos a ver, pues pueden darse circunstancias de mucha convergencia en las políticas y las reformas que se impulsen en un momento determinado, como es el que estamos viendo. El poder legislativo a su vez tiene mucho poder sobre el poder judicial en el sentido, sobre todo los nombramientos y de órganos adscritos como la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes. Otro poder importante para la Asamblea es la aprobación del presupuesto o de los presupuestos de la República, ¿verdad? El control político parlamentario que tenemos en Costa Rica es débil. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa puede emitir un voto de censura a un ministro, pero eso no tiene más que un carácter moral. No hay obligatoriedad para que el ministro renuncie, por ejemplo, como sí sucede en sistemas parlamentaristas o semipresidencialistas, ¿verdad? Ahora, estamos hablando también de un poder legislativo que se ha visto debilitado por la fragmentación partidaria, por los resultados electorales y sobre todo a nivel de la opinión pública. Es decir, que ha perdido legitimidad en términos del reconocimiento sobre la centralidad que tiene este poder en la conducción de la política pública y en la conducción de las reformas institucionales que se hagan a nuestro Estado. Insisto, a pesar de que es el que tiene más poder, seguimos viendo hacia Casa Presidencial. No vemos tanto hacia Cuesta de Moras como tendemos a ver hacia Zapote, para decirlo en términos más sencillos. Ahora, ¿qué elementos, y esto coincidimos mucho con la lectura que ya ha hecho Iván, explican que a pesar de la debilidad, a pesar de la fragmentación partidaria, de esta aparente debilidad en términos del poder formal del gobierno y de la Asamblea Legislativa,
estemos en un momento de alta producción en general de legislación y de reformas, y también de reformas más profundas en términos de el afianzamiento de este modelo, de esta tendencia a la estatalidad desde una perspectiva neoliberal. Entonces, básicamente planteamos lo siguiente. El gobierno de Carlos Alvarado sí tiene un gabinete pluricolor, pero tiene un núcleo duro de poder político, económico y tecnocrático de orientación neoliberal en la conducción de la política económica y fiscal. Si vemos la alineación inicial, por decirlo así, de ese núcleo duro, tenemos que decir que políticamente estaba liderado por Rodolfo Pisa, económicamente estaba originalmente liderado y casi durante todo el gobierno por André Garnier y en su momento Edna Camacho. Tecnocráticamente, para decirlo también en esta otra dimensión, ahí está Rocío Aguilar y entra luego Rodrigo Chávez, y en el Banco Central con Rodrigo Cuero. Estoy diciendo nombres no porque queramos hacer un análisis estrictamente personalista o personalizado de la política. Digo nombres por lo que representan en términos de la articulación con sectores y por lo que representan en términos de sus posiciones político-ideológicas, ¿verdad? Ese núcleo duro le permitió al gobierno establecer distintos puentes y enlaces con redes de poder económico que lo han afianzado, con redes de poder mediático que lo han apoyado y por supuesto con los intereses predominantes en la Asamblea Legislativa, donde por cierto es importante señalar esto, hubo un cambio en la correlación de fuerzas muy drástico a partir de las elecciones del 2018. Es decir, creció en escaños el sector más conservador, neoliberal y de la política tradicional, y se redujeron también los escaños de los sectores progresistas que de alguna manera u otra en el ciclo anterior o en el periodo anterior, junto con la administración de Luis Guillermo Solís, habían frenado un poco el avance de algunas de las propuestas de la agenda neoliberal e incluso habían llevado a reformas progresistas, como por ejemplo la reforma procesal laboral. Entonces, tenemos un cambio muy drástico a nivel de la constitución del gabinete y un cambio también muy drástico político a nivel de la Asamblea Legislativa, donde además se dan dinámicas de un cambio también, se empezaron a dar dinámicas de mucha colaboración y cooperación, más que de conflicto entre las fracciones. Y esto ha generado, por lo tanto, un clima de convergencia, un contexto de mucha convergencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la promulgación de legislación y en las relaciones políticas entre estos poderes, que incluso mucha gente ha señalado es uno de los periodos legislativos más fecundo en la producción de leyes. Nosotros señalamos esto no porque nos interese la cantidad de leyes. Entre las leyes hay, por ejemplo, desafectar un lote de 400 metros cuadrados a la municipalidad X para que se lo done a la Junta de Educación. Eso ya es una ley. Y hay muchas de esas leyes en este número alto de 412 leyes aprobadas en lo que va de este periodo al 25 de abril del 2021. Señalamos esto porque eso es un indicador de que ha habido una fuerte convergencia. También lo es que 38% de las leyes han sido aprobadas en periodo de sesiones extraordinarias, que es cuando el Poder Ejecutivo maneja la agenda, ¿verdad? Y también lo es el hecho de que ha habido un número importante de iniciativas aprobadas que han sido iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Para mostrar con esto que efectivamente estamos ante un momento o ante un ciclo político de alto acercamiento y que algunos han hablado, se desentrabó la relación ejecutivo-legislativo en este periodo, considerando nosotros que tiene que ver con ese puente que se construyó
entre los sectores predominantes en la conducción de la política económica y fiscal en el gobierno y los intereses predominantes también en esta nueva correlación de fuerzas a nivel de la Asamblea Legislativa. Ahora, más allá de esta producción general de legislación, quisimos darle importancia a un conjunto de casos que consideramos además pasos que marcan huellas cuando no sientan bases más profundas para seguir en la construcción de esta estatalidad neoliberal. Sigo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, un poco retomando lo que señalaba Gerardo, o sea, nosotros partimos de la premisa de que la llamada productividad legislativa puede ser un dato inocuo, como no, en relación a la discusión que estamos teniendo. Las asambleas pueden ser más o menos cooperativas e incluso en los temas como estos, que son estructurales, independientemente de los decibeles del debate político mediático, un poco en la línea de lo que decía Iván, los niveles de convergencia pueden ser altísimos, como ha sido al menos en estos 5 casos que tenemos en la Filmina. El primer caso que nosotros analizamos es el caso de las discusiones sobre los presupuestos que se aprueban en noviembre. Ahí, como para aclarar en términos metodológicos, hicimos un mapeo de lo que son exposiciones de motivos, los articulados de los proyectos, y un poco sobre esa base la identificación de las lógicas de negociación entre el gobierno y la asamblea, como también en términos de la tensión entre la política y la sociedad para efectos de cómo se posicionan los discursos. En el caso del presupuesto, por ejemplo, lo que notamos es que hubo una convergencia en cuanto a los discursos y el fomento de posturas o prácticas recortistas. El segundo caso, el combo fiscal, que bueno, fue traumático para muchos de nosotros, del año 2018, ahí el hallazgo fundamental es que la discusión misma registró un consenso en cuanto al que el problema es el gasto, no la evasión. El problema es el Estado, no el mercado, que paguen los trabajadores y no las empresas. Y bueno, por ahí vi que andaba Sofía, y bueno, todo el mundo más o menos recuerda lo que pasó en ese contexto. La idea de antihuelgas, que en realidad es una derivación en términos políticos de la discusión del combo fiscal, que como ustedes recordarán, fue vendida como una solución a corregir el problema de los abusos, entre comillas, sindicales acontecidos en la huelga del combo fiscal, orientada a limitar la participación y la protesta. Después tenemos un punto de inflexión muy importante que es la pandemia a comienzos del año pasado, en donde nosotros hicimos el análisis sobre 2 expedientes en particular, el de la reducción de las jornadas y el de alivio fiscal. Ahí la pregunta que nos planteamos es, ¿proteger a las empresas equivale a proteger a la gente? Por cuanto, y esto lo recordamos muy bien, el presidente Alvarado en muchas intervenciones, sobre todo en medios de comunicación, sostenía que la condición para garantizar que la gente la pasara lo menos peor posible como producto de la pandemia era fundamentalmente permitirle a las empresas reducirle las jornadas a las personas, por un lado, y por el otro lado, exonerarles en el pago de los impuestos. Cosa que no hubiese estado del todo mal si se hubiesen jerarquizado las empresas según algún criterio de tamaño de unidad productiva, cosa que en ese expediente no es así. La ley de empleo público, que es la única de esas discusiones que no está, digámoslo así, cerrada, es un proceso que está abierto por la Asamblea Legislativa por ahora, y es si efectivamente se trata de una ley marco para regular el empleo público o si en la práctica es una ley jaula para legitimar la reducción en materia de derechos laborales por parte de los trabajadores del Estado, en particular en lo relativo a los derechos vinculados a la negociación colectiva. Hay un elemento que a nuestro criterio es transversal a estas 4 discusiones, que es el tema de la negociación con el FMI, en la cual señalamos que los entes públicos y las personas trabajadoras pagarán gran parte de la factura porque hasta ahora, y ese fue incluso el tono de la discusión en el supuesta mesa de diálogo que hubo a finales del año pasado,
el enfoque predominante es ese. La siguiente, Gerardo. Ahí como tendencias generales de los ciclos que vimos anteriormente, hay un marcado sesgo fiscalista y una visión única en la discusión que incide sobre un acotado abanico de políticas a disposición. El problema, desde los promotores de estas políticas, no es la injusticia tributaria o la mala distribución de la riqueza, no hay lugar para discutir otras alternativas. Y eso ustedes lo ven no solamente en el armado de los proyectos de ley, en donde no parecieran haber otro tipo de problemas más que el déficit, el gasto, el endeudamiento y no sé qué, y no se da lugar a la discusión de otras visiones sobre el problema. La visión hegemónica es que el problema es el Estado. O sea, el Estado gasta mal, eso es así. Y por lo tanto, lo que se requiere es recortar, que recortar es condición para optimizar el gasto. Y nótese que ahí, y eso es transversal a todos los expedientes, no se usa el concepto de inversión pública, se habla de gasto. Y el problema, decir, el problema no está en la sociedad, el problema no está ni en el poder económico, ni en las grandes empresas, ni en los grandes capitales. No, el problema es el Estado que gasta mal y que es ineficiente y por lo tanto hay que racionalizar el gasto. Incluso esas categorías tienen una carga peyorativa que muchas veces, como están naturalizadas en el debate público, ni siquiera nos las cuestionamos. Después, una dinámica de estigmatización de la autoridad opositora, que es este discurso de defender a la ciudadanía frente al despilfarro y los abusos sindicales. Esa es la exposición de motivos, de hecho, del proyecto de la ley antihuelgas. En el proyecto del combo fiscal, por ejemplo, se acusa a los posibles opositores al proyecto como procrastinadores parlamentarios. En una exposición de motivos, en un expediente oficial de la Asamblea Legislativa. Un cambio de paradigma que eso sí remite a la discusión más teórica, que es este criterio que pareciera ser el predilecto en la administración de Carlos Alvarado, y es considerar que la maximización de utilidades de las empresas es condición para el bienestar de la sociedad, y no al revés, que era un poco la visión que predominaba en la época del Estado Social de Derecho, sin siquiera nosotros pretender idealizar eso, ni mucho menos. La apelación a eufemismos, que esto hace sentido también con lo que decíamos sobre la tensión entre la lógica del Estado Social de Derecho y la lógica del Estado neoliberal, y es que casi siempre estos expedientes, muy a la manera acostumbrada por el PAC, se plantean desde un lugar de supuesta defensa del Estado Social de Derecho, o desde un lugar de supuesta defensa de la ciudadanía. Después el contenido de los expedientes no tiene nada que ver con eso, pero es interesante que se cuiden de alguna manera en el sentido de hacer ese tipo de aclaraciones. Incluso ya en un exceso que encontramos en uno de los expedientes, que es específicamente el de empleo público, la exposición de motivos es que la ley de empleo público es una ley pensada para poner el régimen de empleo público en sintonía con el espíritu de los constituyentes de 1949. O sea que llevamos aproximadamente 70 años con un régimen de empleo público que es, digámoslo así, contrario a lo que estableció la constitución política después de la guerra civil del año 48, como decía Iván, y una tendencia que ya eso es un trabajo que viene de más años, autoras como Juliana Martínez o como la misma Cisca Raventós, usar el coco de las OFIS como significante para la legitimación de posturas al interior del país. FMI nos está condicionando, hay que recortar, y más recientemente, que es más chic, el temita de la OCDE, ¿verdad? Que entonces ya es como que porque entramos a la OCDE, sí o sí hay que aprobar determinadas reformas con determinado signo en materia ideológica. Entonces ahí creo que ya te dejo las conclusiones, ¿no? ¿Era? Ahí va. Gracias, Héctor. Sí, hemos presentado como las grandes líneas de un documento que por supuesto tendrá mucho más detalle, pero para efectos de hoy y de la discusión, estamos presentando pues estas grandes tendencias o rasgos de lo que consideramos que ha sido la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en función de este afianzamiento de la lógica de construcción de política pública y estatalidad en clave neoliberal.
Entonces, a manera de síntesis, consideramos que se ha dado efectivamente una relación de cooperación entre los poderes alrededor de agendas y reformas de mutuo interés. Tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo se afianzaron grupos de poder económico y de orientación neoliberal que han facilitado esa convergencia. Los casos considerados dan cuenta de la tensión entre los enfoques neoliberales y del Estado Social de Derecho en la construcción de política pública y en las disputas sobre la estatalidad, con un balance a favor justamente de la agenda neoliberal. Y por otro lado, también como balance de este conjunto de reformas que se han ya aprobado u otras que están en proceso de discusión, la mayor afectación es hacia lo público que hacia los intereses privados corporativos. Por lo tanto, ahí hay una clara relación con los 4 nudos o 4 ejes de tensión histórica que señalaba Héctor al principio. Al mismo tiempo, en esa misma línea, es una lógica que está orientada a facilitar más la acumulación que la distribución. Y, por otro lado, a una concentración de poder económico, pero también político, y al debilitamiento de la participación. En términos muy generales, a un reforzamiento de proteger el mercado, no al Estado, y por supuesto que tampoco a los sectores, digamos, más vulnerables o vulnerabilizados de la sociedad. Quisiera cerrar haciendo un énfasis también en términos de que, a pesar de la debilidad institucional que hablábamos, este ha sido un gobierno fuerte en términos de su impacto, en términos de los poderes fácticos en los cuales se ha afianzado y en términos del estilo de gobierno, señalamos en el documento, porque afianza un estilo de gobernanza tecnocrática, corporativa, con visos de autoritarismo, en detrimento de nuestra institucionalidad democrática y de la participación de múltiples sectores en la construcción, pues, de la agenda pública y de la toma de decisiones. Así que dejamos por acá para que podamos conversar y de nuevo agradecer la oportunidad que nos han dado para participar en este seminario.